Dios. Hoy quiero invitarles a ver un tema que se titula Jesús, el Cordero de mi holocausto. Jesús, el Cordero de mi holocausto. Estamos tratando el ciclo de Le Sale el Control, estamos leyendo Levíticos que habla sobre la adoración a Dios. Así que me ha llamado a iniciar la atención un estudio basados en este libro de Levíticos. El día miércoles iniciamos, está allí en el canal. Y vamos en el capítulo 1 todavía de Levíticos, así que le invito a leer allí la palabra de Dios, Levíticos capítulo 1. Y si puede ponerse de pie nuevamente en reverencia ante el Señor, vamos a leer su palabra con respeto, pero con toda devoción hasta el versículo 10. ¿Cuántos lo tienen ya listo? ¿Cuántos tenemos la espada para la batalla? Llamó Jehová a Moisés y habló con él. Vamos a leerlo de forma antifonal, ¿sí? Todos al tiempo leen el versículo 2. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, y diles, ofrece ofrenda a Jehová. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Amén. Puede tomar asiento. Las 5 ofrendas que menciona aquí hablan de la persona de Cristo, de su humanidad y divinidad, y su muerte en detalle. ¿Usted sabía esto? Interesante, pero me llamó mucho la atención. Este libro habla sobre la adoración, ya no Dios acercándose al hombre, sino el hombre acercándose a Dios. Ustedes se pudieron dar cuenta que aquí la palabra que leímos decía, la persona se acercará con su ofrenda y hará este holocausto delante del Señor. El hombre ofrecía holocausto a Dios para encubrir su pecado. Dios, de esta manera, encubriendo cada persona el pecado que tenía en sí a través de este sacrificio, Dios salvó a las personas en el Antiguo Testamento, encubriendo las faltas ¿hasta qué? Hasta el tiempo de la llegada del Señor Jesucristo, que vino y pagó todo en cuanto al pasado, en cuanto al presente y en cuanto al futuro. Estoy haciendo un resumen de lo que vimos el día miércoles aquí. Y el sacerdote entraba varias veces a ofrecer este sacrificio. Todas las ofrendas que llevaban las personas, el sacerdote llevaba la sangre y la rociaba ya en el altar. Pero el Señor Jesucristo se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que el camino a Dios es por medio del sacrificio. Sin el derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Dios les acepta el sacrificio del animal por sus pecados para que la muerte y la sangre sean la expiación por la persona. En Juan capítulo 7:37,
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta invitación incluye a todo el mundo. Nadie es excluido de esta invitación. Dios no hace acepción de personas, excepto aquellos que se excluyen a sí mismos, solo con alguna condición. Si alguno tiene sed, acuda a Él y Él le va a saciar. Juan capítulo 4 versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿No tendrá qué, hermano? Sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cualquiera puede acercarse al Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen? Si le escoge venir a Él. Si le escoge venir a Él, debe haber una necesidad y un deseo. Así que si usted tiene la necesidad y siente un deseo, venga a Cristo ahora mismo. Cada minuto, cada momento uno va a Cristo. Si uno tiene ese deseo y esa necesidad, usted acude al Señor. En el versículo 1, en resumen, vimos hasta el 3. Dios hace un llamado, pueda leerlo allí. Levíticos capítulo 1, versículo 1 dice: llamó Jehová. Dios hace un llamado. Su llamamiento es para aquellos que oyen su voz. Dios está llamando a los hombres hoy en día para que se reconcilien con Él. El llamado no es para aquellos quienes escuchan solamente el llamado, es para quienes responden. Versículo número 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis ofrenda. Todo aquel que pueda venir, todo aquel que pueda acercarse, todo aquel que quiera ser perdonado puede acercarse al Señor. Eso era lo que se les habló allí a estas personas, y todos buscaban su cordero, su cabrío, y lo llevaba allí para expiación de sus pecados. Versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, ¿qué dice ahí en su Biblia? Macho sin defecto lo ofrecerá. Y mire lo que dice acá: de su voluntad o obligado. Lo ofrecerá. ¿Cuántos están aquí obligados? Porque es importante acá lo que la palabra de Dios nos muestra: de su voluntad. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Si alguien tiene, si no, el que en Él cree tiene la vida, el que no cree en Él no tiene la vida. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. De su voluntad lo ofrecerá. Y pasamos al versículo 4, en el cual estaremos de aquí en adelante tomando el día de hoy, que dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. El poner la mano sobre este animal es un hecho de designación. Moisés puso su mano sobre Josué, designándole su tarea de llevar al pueblo lo que él ya no iba a poder realizar. Designaba otro líder, un sucesor, para lo que él iba a cumplir. Simboliza una transferencia según la provisión misericordiosa de Dios, de una obligación de sufrir por el pecado del que ofrece una víctima inocente. En otras palabras, cuando el hombre entraba allí y ponía sus manos sobre la cabeza de ese pequeño animal que debía ser muerto, designaba a aquel animal como su reemplazante. Ponía las manos y lo designaba como su reemplazante. El hombre estaba confesando a sí mismo que debía morir. Yo me ponía a mirar esto y yo decía: en los tiempos de hoy debe ser duro. Yo decía, yo acercarme y tener que degollar. ¿Cuántas mujeres les gusta matar su mascota? Sí, yo he visto que crían el conejito, pero dicen: vamos a hacer el almuerzo con el... No, ya no hagamos el almuerzo con el conejito. Hagamos el almuerzo con la gallinita. No me la toque, que nos encariñamos con ella. Y precisamente aquí, ese cordero no era un cordero, no era el cordero por allá que usted no quería, era el cordero que usted quería, sin mancha, sin defecto. Tremendo. Y yo decía: ¿qué tal hoy en día haciendo eso
Y yo decía, pero no era solamente degollarlo, era rociar la sangre y hacer todo eso. Yo decía, es una parte muy dura porque no todos estamos para, por eso no estudiamos medicina, no estamos para esas cosas. Pero gracias a la misericordia, o sea, esto me lleva a ver es que gracias a la misericordia de Dios, lo que venía, lo que ya traía planeado el Señor y lo que ahora somos nosotros. Esto nos ayuda a valorar aún más la salvación. ¿Qué te ayuda a valorar, hermano? No es para tomarla a la ligera. Hagamos una oración de fe y ya, sí, ese es el Señor Jesucristo. Eso no es así. Ustedes se han dado cuenta todo lo que venimos leyendo de Levíticos y cómo era de perfecto todo. Haga el tabernáculo así de perfecto. Segunda de Corintios 5, 21. Cristo tomó nuestro lugar. Así como ese corderito, la persona designaba, ponía la mano y designaba que él iba a ser su reemplazante. Cristo tomó también nuestro lugar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para que nosotros qué? Fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Qué bonito, ¿cierto? Entregado por nuestras transgresiones, dice en Romanos capítulo 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para nuestra justificación. Estamos entendiendo que lo que pasaba antes con este pueblo era lo que iba a pasar con nosotros ahora en estos tiempos, que ese cordero que iba a ser inmolado iba a ser el Señor Jesucristo. Poner las manos sobre el animal ofrendado, poner las manos de tal manera que pesan sobre otro. Esta es la traducción de lo que quiere decir poner las manos sobre alguien. No es poner la mano y pan, no es poner las manos de tal modo que pesen sobre la otra persona. Entonces ellos ponían las manos de tal modo que pesa sobre otro. En Salmos dice, sobre mí pesa tu furor. Esta parte de la ceremonia habla de la expiación y de la aceptación de la ofrenda mediante la muerte de la víctima. Versículo 5, acompáñeme allí. Dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Aunque el Señor se presentaba allí en el tabernáculo, mire lo que inicia diciendo el versículo, ellos se presentaban delante de ¿quién? Delante de Dios, delante de Jehová, pero ahí eran los sacerdotes y los líderes. Y es lo mismo que pasa con nuestra vida. Cuando usted viene a este lugar de reunión, usted no viene a presentarse al pastor, no viene a presentarse al líder, usted viene a presentarse usted preséntese delante del Señor. Porque aunque ellos fueron a presentar su holocausto delante de los sacerdotes, le entregaban todo, lo estaban haciendo delante de Jehová. Cada cosa que nosotros hagamos lo estamos haciendo delante del Señor. Ustedes saben que acá en un pasaje de la palabra de Dios que dice, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Versículo en Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Estaba comentándoles que ellos lo hacían para encubrir los pecados, pero no los limpiaba del pecado. Porque el único que puede limpiar del pecado es la sangre del Cordero, de Jesucristo el Señor. Ellos encubrían los pecados así. Entonces por eso dice aquí, no pueden quitar los pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes esta ofrenda se hacía públicamente. El ofrendante iba al tabernáculo y caminaba al lado del altar y allí daba muerte delante del altar. Pero es importante confesar públicamente a Cristo. ¿Qué es importante? Ellos no lo hacían a escondidas, todo el mundo estaba mirando que esa persona había fallado, que era pecadora y que llevaba su corderito para hacer expiación por sus pecados. Es importante confesar al Señor públicamente. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que
Él le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar contigo? Serás salvo. ¿Por qué? Porque tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que tu forma de vivir está confesando al Señor, que nuestra forma de pensar está confesando al Señor, nuestra forma de hablar, de mirar, de escuchar está ¿qué? Confesando al Señor. Y que un día usted y yo nos acercamos delante de Él y dijimos: Señor, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Sabemos que ponemos la mano sobre el Señor Jesús, pero es necesario que la gente pueda ver esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cada vez que hemos fallado, nosotros ponemos la mano sobre ese cordero, designamos, porque dice, anulando el acta que había en contra de nosotros. Esa acta la vino a llevar el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Este es el bautismo del creyente en Cristo, ser identificados con Él, ser sumergidos con Él. La palabra bautismo significa sumergirse. Por eso cuando nos bautizamos nos sumergimos en el agua, eso quiere decir bautismo. Nosotros nos sumergimos con Cristo muerto y resucitado. Morimos a nuestros pecados y revivimos en un nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios que si, de modo que si alguno está en Cristo, quiere decir que se ha negado a sí mismo, que ha muerto a sus pecados y que ha resucitado con Él. ¿Cuántos les ha pasado esto? Pasemos al versículo 8. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. El 9. Y lavará con su agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto será. Mire que la consagración de los sacerdotes muestra o revela lo superficial y lo inadecuado que es nuestro pensar referente a la consagración cristiana. Me lleva mucho a reflexionar esto de cómo estamos ofreciendo el culto delante del Señor, de qué manera venimos y con qué disposición venimos a ofrender culto delante del Señor, de qué manera nos paramos a cantar acá y a enseñar acá, de qué manera hacemos todo lo que hacemos. Y esto nos muestra la manera superficial y lo inadecuado que nosotros pensamos en ofrecer este sacrificio delante de Dios. Tomamos a la ligera como nos presentamos delante del Señor, como ofrecemos las ofrendas, el sacrificio. Vamos a ofrendar y eso así, no, por eso tomamos un sobre, la ofrenda, el diezmo, lo que hemos traído en un sobre con reverencia y todo para la gloria y la honra del Señor, porque es delante de Él que nos estamos presentando. Solo dos tipos de animales no se podían usar para este tipo de ofrendas. Número uno eran los animales silvestres. ¿Qué eran cuáles? Los animales silvestres, ¿cuáles eran? Los animales de rapiña, los animales que devoraban a otros. Y los animales de rapiña y los animales carnívoros, los animales que se comían otros animales. Estos no eran permitidos, estos animales, los animales los cuales dependían de la muerte de otros, no podían revelar a Cristo que vino a dar su vida en rescate por muchos. Ahora, solamente ¿cuál era el animal que era permitido allí? El animal que era limpio, el animal que era amansado, el animal que tenían más cuidadito ahí en su casa, ese era el animal permitido. Ahora usted va a decir, ¿y por qué ese era el animal permitido? Es interesante esto, que era el animal amansado, el que tenía más aprecio y más valor en la familia. Porque Cristo sufrió en la cruz y el Padre sufrió allá en el cielo. El Señor Jesucristo nació sin pecado, siendo el unigénito Hijo de Dios. Así que Cristo era el siervo obediente. Cristo era el siervo más amado por el Padre. Cristo era el Hijo unigénito. Por eso el Cordero debería significar un dolor para esas personas, para esa familia. Representaba
sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. ¿Cuántos de ustedes se han sacrificado por el Señor? ¿A cuántos les gusta madrugar? ¿Cuántos han madrugado para venir? Todo es un sacrificio. ¿Cuántos han tenido que venir de otros lados? Es un sacrificio. Cuando uno se presenta delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él, se vuelve una ofrenda de olor fragante. Les decía que aquí vamos a ver ofrendas de olor fragante, pero también vemos ofrendas que no son de olor fragantes delante del Señor. El holocausto en Levítico era la ofrenda que debía ofrecer quien quisiera acercarse a Dios. Hoy en día, como el tema que le he puesto a este mensaje, Jesús es el Cordero de mi holocausto. La transferencia de mi pecado cae sobre quién. ¿Usted dónde quién cree que cae esa transferencia? La transferencia de mi pecado cae sobre el Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque nosotros ya no cargamos con ese pecado, nuestro pecado ya no está encubierto, nuestro pecado cae sobre el Señor Jesucristo. Ahora, si el Señor te está hablando a tu vida, estás empezando a comprender que nosotros ya no estamos esclavos del pecado. Si Dios nos está hablando en esta mañana, estamos entendiendo que nosotros somos libres y somos hijos de Dios para vivir en santidad. Muchas veces como hijos de Dios estamos lamentándonos diciendo, no, pero es que este pecado y me lleva el pecado y no puedo dejar el pecado, y esa es nuestra mente. Pero el Señor está trayendo libertad. Yo leía esto y decía, esto me motiva no para vivir en el pecado. No sabiendo que el Señor me perdona por todos mis pecados, yo voy a vivir en el pecado. Esto me ayuda a vivir en santidad. Esto me ayuda a vivir como un hijo de Dios, que Dios me ha hecho libre y yo soy libre por la sangre de Él. Y cuando usted ya no vive pensando que el pecado y yo caigo y mire esa muchacha y que mire esto y que mire lo otro. Cuando usted vive diciendo, yo soy un hijo de Dios, Cristo me ha lavado con su sangre preciosa, usted sigue adelante. Y cuando se da cuenta, usted ya no está practicando lo que estaba practicando porque usted lleva los ojos puestos en Jesús. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Y mire lo que sigue diciendo ahí, ofrenda, ¿y qué más? Y sacrificio a Dios en olor. Todo lo que se estaba hablando allí en Levíticos es lo que iba a pasar, que Jesucristo iba a hacer ese sacrificio a Dios. Jesucristo es la reconciliación entre el hombre y el Padre. Por eso era la ofrenda de olor grato para Dios. Leamos el versículo 9, la parte final. Dice, holocausto es ofrenda encendida de olor ¿qué? Esta es una ofrenda de olor ¿qué? Grato. Versículo 13. Holocausto es ofrenda encendida de olor ¿qué? De olor grato para Jehová. Versículo 17. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. El Señor se presentó como ofrenda de olor grato para Jehová. Este sacrificio de olor grato para Jehová, esto es lo que Dios ve en Jesucristo. Lo que el Padre ve en Jesucristo es una ofrenda de olor grata para Él, que está satisfecho en lo que hizo por los pecados suyos y lo que hizo por mis pecados. El Señor dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estoy agradado de lo que está haciendo Él por la salvación que va a tener por la humanidad, de que haya pagado la deuda y nos salvara perpetuamente. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Él nos ha salvado perpetuamente. ¿Está usted satisfecho con esta muerte por su vida? Hebreos 7:25. El sacrificio sin defecto, un ejemplar ideal y perfecto que habla de la perfección de Cristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿A quiénes puede salvar el Señor? A los que se acercan a Él. ¿Es voluntario o no es voluntario? Dios está respetando el libre albedrío. Quien se acerca a Él, Dios intercede por ellos, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesús
no pasó todo lo que pasó para que nosotros lo dejemos pasar así como así. La redención y todo lo que ameritaba eso. Bueno, el Señor vino, murió y nos resucitó y nos perdonó. No, miremos que desde años atrás este plan de salvación se viene ejecutando para que nosotros lo podamos valorar. Haga de cuenta que usted en la vida, usted dice, yo no me miento en la vida, yo no robo, yo les digo a mis hijos que tengan palabra, yo no hago esto, y para que usted se muera y sus hijos ya pasen como si nada. No, usted está dejando un legado al usted decir, yo no miento, y eso les quede a mis hijos para que digan, mi papá no mentía. Mi papá era así, mi papá oraba al Señor, eso les queda así. La muerte del Señor Jesucristo no es para pasarla así como así. En 1 de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Usted se ha puesto a pensar qué tenía que soportar el Señor Jesucristo para poder llevar una vida de legado para nosotros? Poder pensar de que si Él flaqueaba como un ser humano no había salvación para la eternidad, para nosotros, para la humanidad. Saber que Él tenía angustias, que si Él se machucaba un dedo, ¿será que le dolía? Saber que Él necesitaba tomar agua, saber que Él necesitaba convivir en esa sociedad y no flaquear. Eso es el legado que Él nos deja, todo lo que ameritaba esta salvación para nosotros. En 2 de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, no hizo pecado. Ahora nosotros vemos la responsabilidad a los que servimos al Señor, y ojalá usted también lo tenga en su mente, la responsabilidad y el legado que tenemos para dar un buen testimonio del reino de los cielos ante la comunidad, ante aquel que está perdido. La responsabilidad que tenemos como ¿qué? Como cristianos de orar, de leer la palabra de Dios, como cristianos de ayunar para poder soportar, porque si el Señor Jesucristo dice, bueno, sí, yo soy el Hijo de Dios y ya vivo así, no habría salvación. Pero nosotros pasamos esto así, no, porque Él nos ha dejado ese legado para que nosotros oremos, leamos la palabra, ayunemos y podamos evidenciar la obra de Cristo en nuestras vidas. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, en 2 de Pedro decía, al cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y en 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. Fíjese aquí lo que está hablando del Señor Jesucristo, ese cordero que va a ser entregado por nosotros para la redención eterna, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que este pueblo debía traer la ofrenda voluntariamente. Debido a la muerte del animal, el pecador sería recibido por Dios. Ahora, lo que salva a nuestras vidas, ¿qué es, hermanos? La muerte del Señor Jesucristo. Es la única que puede salvar al pecador. El velo se rasgó en el templo por la muerte del Señor Jesucristo al morir. Hebreos 10:20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, si se da cuenta, esto es su carne. Al Él morir se rompió el velo, y así que nosotros tenemos entrada confiadamente al trono de la gracia. Yo sé que este es un tema doctrinal que nosotros lo vimos cuando nos convertimos al Señor, pero también es un tema que tiene cierto grado de alimento sólido. Espero que usted pueda comprender en su medida todo lo que el Señor quiere hablarnos aquí. La vida de Cristo no puede salvarnos. Lo que nos salva es su muerte y su resurrección. ¿Sí? La ofrenda debía ser voluntariamente, pero si usted quiere ser salvo, tendrá que venir a Cristo. No hay otro camino. ¿Hay que pagar indulgencias? No. ¿Hay que hacer esto o aquello? Tampoco. ¿Hay que dejar de pecar para venir a Cristo? Tampoco, porque si no pecáramos y vamos a Cristo, no necesitamos de Cristo.
Precisamente vamos a Cristo porque somos pecadores y necesitamos que nos limpie con su sangre preciosa. Mi conversión fue así, porque yo dije, Señor, yo te quiero servir, yo conozco tu palabra, yo quiero ser un hijo tuyo, yo quiero meterme lleno contigo. Pero el pecado que había en mí, pues, tampoco era, pero decía, el pecado que mora en mis hijos, el que ahorita así, el pecado que mora en mí, yo quiero dejarlo hacer, Señor, yo me voy a apartar de esto y voy a seguirte a ti. Pero después Dios tenía todo en sus planes y en un año después iba por el mismo sitio casualmente y se me vino ese pensamiento que yo había hecho esa oración en ese momento por ese andén, y en ese preciso momento se me vino, lleva un año y sigue igualito. Y ay, Señor, de verdad, y yo he intentado, de verdad que en ese año intenté, pero no pude. Nos damos cuenta que por obras no es la salvación, para que nadie se gloríe. Le dije, Señor, no pude, pero por ahí escuché que eso le pasó una vez a un señor, a un hermano que contó ese testimonio. Señor, yo no puedo, yo vengo a ti y tú mirarás qué vas a hacer con eso. Señor, yo a partir de hoy te voy a servir. No sé qué vas a hacer con eso, no sé, yo he intentado, pero no he podido. Yo vengo a ti, Señor, y te pido que me perdones, que me limpies, y voy a empezar a caminar en ti. Y desde ahí para allá he estado muy juicioso en los caminos del Señor. Porque el Señor es el que salva, el Señor es el que limpia, el Señor es el que perdona, el Señor es el que restaura. En Hebreos 10:20, ya lo leí, la vida de Cristo no puede salvarnos sino su muerte y su resurrección. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino viene a través mío. Ahora usted ya puede entender por qué necesitamos ir a través de Jesús. Necesitamos ir a través de Jesús porque Él es nuestro Cordero, el que va a redimirnos de todo pecado. Necesitamos ir al Padre. Dice, nadie va al Padre si no presenta su ofrenda delante de Él. Y la ofrenda que nosotros presentamos es aceptando al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Nadie, Jesús es el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Si usted quiere coger ese camino, lo puede hacer, pero si no quiere, no lo toma. Si usted quiere la salvación, toma el camino de ir hacia Jesús. Por eso necesitamos ir hacia Jesús, el Cordero de Gloria. Este camino de ir a Dios no es obligatorio, pero si quiere venir a Dios debe venir por este único camino, no hay más, porque Dios ha escogido este camino. ¿Cuál camino ha escogido el Señor? El camino a través de Jesucristo, su Hijo amado. En Tito 3, versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que aquí está hablando que no es obligatorio, pero si quieres ser salvo, debes venir a Cristo. ¿Por qué? Este mensaje Dios lo puso en mi boca. Hoy usted puede estar diciendo, llevo 50 años en el Evangelio, llevo 30 años en el Evangelio, pero ahora déjeme decirle las siguientes preguntas. Si usted muere en este momento, ¿usted sabe que va a pasar una eternidad con el Señor? Si usted por donde sale, apenas salga de estas puertas, ¿usted sabe que está viviendo por el Señor? Por el reino de los cielos, que el reino de Dios se extienda. Estamos viviendo para que se cumpla la palabra de Dios en nosotros, para vivir de acuerdo a su voluntad. Este tema es para volver a recordar esos primeros rudimentos y saber que hemos sido comprados con la sangre de Él, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Señor de gloria. Si le pertenecemos al Señor de gloria, hacemos lo que Él nos dice. Ustedes recuerdan que en esa época, cuando un familiar no tenía con qué pagar las cosas, sacaba un préstamo, se endeudaba y el familiar tenía que venir a redimirlo y comprar esa propiedad para rescatarla y volverla en su tiempo a su familiar. Pero esa deuda que nosotros teníamos, también vino el Señor Jesucristo a rescatarla por nuestras vidas. Esa vida, esa salvación, esa vida eterna que habíamos perdido a raíz del pecado, Jesucristo vino a restaurarla para nosotros.
Si quieres ser salvo, debemos ir a Cristo. Este es el camino que nos va a llevar hacia Dios. Pero Él no puede aceptar nuestra justicia. Pónganle mucho cuidado a esto. La salvación es ¿por qué, hermanos? Por gracia. No podían ellos ofrecer el sacrificio, hablemos del pueblo de Israel, no lo podían ofrecer en otro lugar. ¿Por qué? Y esto era para guardarlo de la idolatría igual que a nosotros. Por eso el Señor dice que es importante y que nosotros necesitamos congregarnos. ¿Qué necesitamos? Así como ellos no lo podían ir a ofrecer, no, yo me voy para el desierto y ofrezco el sacrificio. Tenían que ir al tabernáculo. Por eso el Señor dice, es necesario que ustedes se congreguen. Y nos exhorta, no dejando de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué? Se vuelve por costumbre esto. Buscar al Señor como nos indica, no dejando de congregarnos. De lo contrario, también podemos caer en idolatría. Y fíjese bien en esto. ¿Y quién sabe qué cosas resultamos haciendo en ofrenda no grata al Señor? Porque cuando uno se aparta, al último, en sus propios razonamientos, en sus argumentos, termina ofreciendo ofrendas delante del Señor, y quién sabe qué tipo de ofrendas. Al último uno se va distorsionando. ¿Y quién te va a instruir? ¿Quién te va a guiar? Hermano, vas por mal camino. Hermano, no, mire, yo te oriento, vamos por esto. Vamos toda la iglesia en este mismo sentido. Pero si usted está solo, ¿cómo va a hacer? Y al último, ¿qué terminamos ofreciendo delante del Señor? Y esto para evitar que el hombre presuma que puede llegar a Dios por sus propios medios, por nuestro camino, según nuestros términos, nuestras condiciones. Yo voy a servirte, Señor, pero tengo esta condición, que no me levantes en la madrugada. Yo te voy a servir, pero que no tenga que ir al ayuno. Yo te voy a servir, pero que no tengas esto y eso. No es por eso, hermano, y gracias a Dios que no es por eso, si no estaríamos como. Nosotros no fijamos las condiciones, es Dios quien las fija. Este es el camino para llegar al cielo. Si usted quiere llegar al cielo, ese es el camino para llegar al cielo. Isaías 64:6, terminando, vemos que la justicia de Dios no está a un nivel un poco más que los hombres. La justicia de Dios es santa, y la única justicia de Dios puede aceptar, la única justicia de Dios que puede aceptar, ¿cuál es? Es la justicia la que nos es dada por la fe en Cristo. No se puede trabajar para obtenerla, no se puede comprar, y no tenemos nada que ofrecerle a Dios por esto. La ofrenda debe ser presentada en la puerta del tabernáculo. Dice así: si bien todos nosotros somos ¿qué? Como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Cómo la ve? ¿Qué somos nosotros para exigirle al Señor cómo ha de salvarnos a nosotros? ¿Qué somos nosotros para exigirle al Señor que, no, pues si el culto es a las 8, yo llego a las 8:30, porque a mí no me gusta a las 8:30 como es el culto, a esa hora? ¿Para qué la pusieron a esa hora? Yo llego a la hora. O nosotros tener exigencias, o sea, cada uno como cada uno las ponemos. No, Señor, que sea así o asá. Cristo dijo, nadie viene al Padre si no es a través mío. Así que, hermanos, es tiempo de acercarnos al Señor sin excusas, sin condiciones, realmente con un corazón dispuesto. Si realmente usted sabe que necesita ser redimido, debemos acudir ¿a quién? ¿Qué hemos podido entender en esta mañana? Necesitamos ser redimidos, debemos acudir al Señor Jesucristo, que nos limpie de todo pecado. Ahora, sí, el Señor ya me limpió, me perdonó hace 10 años, pero es que día tras día debemos acercarnos a Él. ¿Cómo nos acercamos delante de Él? Orando, escudriñando las Escrituras, ayunando, haciendo tiempos devocionales. Nos acercamos delante del Señor. Vez tras vez debemos saber que necesitamos esa redención, que Él pagó el precio por nosotros, y nosotros nos acercamos a buscar cada vez más de Él, porque solamente hay un único camino para llegar al Padre. Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvo. Termino diciendo, cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal, está diciendo que es pecador y que no puede salvarse a sí mismo, que usted desea arrepentirse de sus malos caminos y que quiere venir a Él. Cuando aceptamos a Cristo, estamos poniendo nuestra mano sobre el Señor Jesucristo para designarlo como nuestro Salvador. Recuerde que el poner las manos sobre otro es designar, la estamos poniendo sobre Él para obtener la redención. Quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Y si usted ha ido flaqueando de vez en cuando delante del Señor y quiere presentar ese holocausto, esa ofrenda de expiación delante de Él, acudamos a Jesucristo, que es nuestra ofrenda delante del Señor. El Señor, ¿cómo ve esa ofrenda de olor grato? La ve a través de Jesucristo. ¿Cómo nos ve el Señor a nosotros? El Señor ve un pecado y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el pecado no puede entrar acá al reino de los cielos. Pero cuando, Señor, yo creo en ti, Padre, yo creo en ti, Padre, no nos puede ver a nosotros, porque Él solo nos ve a través de la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo nos ve a través de la sangre de Jesucristo? Como reyes y sacerdotes, como realmente hijos del Señor. Así que oremos, órele al Señor y pídale perdón si usted ha estado flaqueando, ha andado con un pie aquí, otro allá, ha decaído. Dígale, Señor, realmente yo te necesito a ti. Si usted necesita renovar su convicción con el Señor y decirle, Señor, quiero restaurar esa decisión que algún día tomé, quiero que esa decisión que algún día tomé, Señor, se ha perdido durante el camino. Si usted quiere renovar sus votos con el Señor, decir, Señor, en esta mañana, Señor, renovamos nuestros votos, Señor, en arrepentimiento delante de ti, Señor. No hemos andado como es debido, hemos caído, hemos fallado, Señor, pero hoy viendo, Señor, toda la obra maravillosa que tú has hecho por mí y que yo no lo he valorado siquiera, ni siquiera entendía la magnitud de lo que representa una salvación, Señor. Hoy quiero decirte, Señor, que con mis pecados, con mis defectos, con mis fallas, con mis luchas, vengo delante de ti, Señor. Si usted quiere decirle que a partir de hoy, Señor, yo te acepto nuevamente en mi corazón, yo renuevo ese pacto y a partir de hoy no me voy a apartar de tus caminos. Si usted quiere renovarlo, hágalo. Este es el tiempo. Mire que no sabemos en qué momento partimos de este mundo. Si este es el tiempo que el Señor te ha hablado a tu corazón y te ha dicho, necesito, hijo mío, que te reconcilies conmigo, que andas en mis estatutos. Del pecado yo me encargo porque el Señor viene a limpiarnos de toda maldad. En ese tiempo la gente encubría sus pecados, pero ahora el Señor Jesucristo nos limpia de toda maldad. Él dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si tú confiesas tus pecados, Él te limpia, Él te perdona. La palabra del Señor dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Si usted quiere alcanzar misericordia, confiéselos y apártese de ellos. Diga, Señor, yo te pido perdón. Yo te pido que me perdones, Señor. Mira este pecado que me ha tenido ahí, ha estado enraizado en mi corazón, Señor. Yo quiero servirte, Señor, y llevo este pecado a la cruz del Calvario y se queda allí. Diga, yo soy libre por la sangre de Jesucristo. Tú me has hecho libre, Señor, por tu sangre. Yo acepto tu libertad, acepto tu salvación, de no volver al mundo, de no volver atrás, de permanecer en tus caminos, porque yo no sirvo al hombre, yo te sirvo a ti. Yo he creído en el unigénito Hijo de Dios, que dice la palabra de Dios, que el que en Él cree tiene la vida. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ¿qué, mi hermano? De ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo puede ser hijo de Dios, solamente el que cree y el que le recibe, solamente el que acepta el llamado, el que responde a ese llamado es el hijo de Dios.
pueda decirle con humildad de corazón: Señor, me arrepiento de toda mi maldad, me arrepiento de mis pecados, creo en ti como el único Señor y Salvador de mi vida, perdona mis pecados. El único que nos puede perdonar es el Señor. El ser humano necesita ser perdonado y el único que puede perdonar es el Señor Jesucristo. El único que puede limpiar de toda maldad es el Señor Jesucristo. Hoy esta palabra es para que usted salga renovado.